color. Bien, entonces, primero lo voy a leer yo, luego vamos a intentar reproducir este diálogo e intentar entender qué es lo que está pasando. ¿Ok? ¿Se va? Bien, Ça va. ok. Bien, vamos a comenzar. Son dos personas las que ven aquí en la imagen, ¿no? Dos personas ya adultas, ¿no? Que se acuerdan un poco de lo que hacían cuando eran jóvenes, ¿no? De hecho, el diálogo se llama Tu te souviens, tu te souviens, ¿tú te acuerdas? ¿Ok? Chérie, tu te souviens quand nous habitions dans le petit studio de la rue de la Gare? Oui, c'était minuscule. On avait un canapé lit et on était obligé de l'ouvrir tous les soirs. Oui, c'est vrai. Et tu te souviens comment on faisait la cuisine? Ah, c'était Lucio. Nous avions au moins 12 assiettes, 2 verres et une casserole. Nous buvions le café dans les verres. Du studio, on voyait la cour de l'école. Tu te rappelles? On regardait les enfants qui faisaient des quantités de bêtises. C'était drôle. Mais c'est un bon souvenir, non? Mais oui, nous étions jeunes, heureux, amoureux, tout comme maintenant, 30 ans après. Voilà. Entonces, ¿qué sucede en el diálogo? Están recordando cuando vivían en un pequeño estudio en la calle de Lagar y decían Bien. que era muy pequeño y que Ajá. tenía, bueno, la cocina, solo tenían pocas cosas. Decía que 2 asientos, 2 vasos y una cazuela. Ujú, Y bueno, exacto. hasta que entendí. Oui. A ver, avant de continuer vers la répétition du dialogue, on va voir le vocabulaire. ¿Ok? Vamos a ver el vocabulario antes. A ver, excuse-moi. Ok. Canapé lit quiere decir sofá cama. Sofá cama. Lucio, lujoso. Lo dice aquí en el diálogo, ¿no? C'était Lucio. Pero aquí está siendo sarcástica, ¿no? Porque evidentemente no tenían lujos. No vivían en un pequeño lugar, tenían apenas 2 platos, 2 vasos y un cacerol, ¿no? Cacerol, cazuela. Ujú. Tenían assiette, plato, verre, vaso. Cours de l'école quiere decir patio de la escuela. Y encima vivían al lado de una escuela. Nada de tranquilidad. Bêtise quiere decir bufonada, travesura. Y drôle, divertido. ¿No? Creo que son algunas de las palabras que son nuevas o que no conocen. Así que acá las tenemos. Bien, entonces. Tu te rappelles es otra forma para decir te acuerdas. Es otra forma. ¿Ok? Bien, entonces, dos personas para reproducir el diálogo. Moi, Fátima. Fátima y Moi, Carla. Carla. Parfait. Ok. Entonces, Fátima es Jean y Carla Denise. Vas-y. Oui. Chérie, tu te souviens quand nous habitons dans le petit studio de la rue de la Gare? Oui, c'était minuscule. On avait un canapé lit et on était obligé de l'ouvrir tous les soirs. Oui, c'est vrai. Et tu te souviens comment on faisait la cuisine? Ah, c'était luxueux. Nous avons au moins 2 assiettes, 2 verres et une casserole. Nous buvions le café dans les verres. Du studio, on voyait la cour de l'école. Tu te rappelles? Oh, pardon. On regardait les enfants qui faisaient des quantités de bêtises. C'était drôle. Mais c'est un bon souvenir, non? Mais oui, nous étions jeunes, heureux, amoureux. Tout comme maintenant, 30 ans après. Oui, voilà. Merci beaucoup. Très bien. Atención, ¿no? Habition. ¿No? Atención, porque si decimos habitons,
es el presente, ¿no? Todo esto es imperfecto, ¿no? Estamos hablando de un recuerdo, por lo tanto el tiempo que se utiliza es el imperfecto. ¿Mm? Nous habitions, ¿no? ¿Te acuerdas cuando vivíamos en el pequeño estudio de la calle de la Garra? Sí, era minúsculo. Teníamos una sofá cama y estábamos obligados, para abrirlo, obligados de abrirlo todas las noches. Sí, es cierto. ¿Y te acuerdas cómo hacíamos la cocina, cómo cocinábamos? ¿No es la pregunta? Ah, era lujoso. Teníamos al menos dos platos, 2 vasos y una cazuela. Bebíamos el café en los vasos, ¿no? Entonces, ¿por qué sorprende esta parte, ¿no? Porque usualmente el café hay que beberlo, pues sobre todo en Francia, ¿no? En algunos países de Europa, el café se bebe corto, ¿no? No es el café largo, ¿no? Que de repente pueden encontrar en Starbucks. No es buen café, ¿no? El café se tiene que ser corto, ¿no? Muy chiquito, en esas tacitas de juguete que algunos le llaman, ¿no? Así se beben, ¿no? En Francia, en Italia, y en algunos países, no en todos de Europa, atención. Entonces, el tomar el café en vasos es como que, oh, no se hace, ¿no? Porque el café tiene que ser corto y el vaso es muy grande. Entonces, por eso se admira. Luego Jean dice, desde el estudio, ¿no? Veíamos, ¿qué quería decir? Cours de l'école. El patio de la escuela. Veíamos el patio de la escuela. ¿Te acuerdas? Veíamos los niños que hacían muchas travesuras. Era divertido. Pero es un buen recuerdo, ¿no? Sí, claro. Éramos jóvenes, felices, enamorados, todo como ahora, 30 años atrás. Entonces, eso es lo que sucede en este pequeño diálogo. Bien, 2 personas más para reproducirlo antes de pasar a otro tema. Moi, Jennifer. Jennifer, ¿quién te acompaña, Jennifer? Moi, Belén. Belén, vas-y. Ok, entonces inicia Jennifer, Jean y Belén, Denise. Reggae. Tu te souviens quand nous habitions dans le petit studio de la rue de la Guerre? Oui, c'était minuscule. On avait un canapé lit et on était obligé de l'ouvrir tous les soirs. Ujú. Oui, c'est vrai. Et tu te souviens comment on faisait la cuisine? Ajá. Ah, c'était... ¿Cómo se pronuncia esa palabra? Luxio. Luxio. Ujú. Nous avions au moins deux assiettes, 2 verres et une casserole. Nous buvions le café dans le verre. Ujú. Le studio en voyant les cours de l'école. Tu te rappelles? Oui, continue. On regardait les enfants qui faisaient des critiques de bêtises. C'était drôle. Mais c'est un bon souvenir, non? Sí. Mais oui, nous étions jeunes et heureux, amoureux. Ujú. Maintenant, Ok, voilà. ¿No? Tú como maintenant, 30 ans après. Ok. Bien, presten mucha atención a la liaison, ¿no? Aquí tenemos varias liaisons, ¿no? La primera la había encontrado. 12 assiettes, ¿no? Nous avions 12 assiettes. ¿No? Hay que hacer la liaison ici. ¿Bien? ¿Alguna palabra que no haya quedado clara? Profesor, ¿cómo se pronuncia euros o cómo? Euro.
¿sí? Heureux. Ok, está bien. Ujú. Amoureux. Heureux. Oui. Bien. Profesor, Sí, sí. ya una cuestión. Oui. Por ejemplo, cuando se conjugan los verbos en nous, o sea, Ujú. voy a pronunciar la I siempre para Sí, darle sí, el sí. énfasis de que, bueno, de que es otro tiempo, pero siempre se va a pronunciar la I. Sí, sí, sí. La I sí o sí la tienes que pronunciar, ¿no? En el imperfecto, sea en nous o en vous, ¿no? Porque la I es el único signo que vamos a tener al momento de escucharlo, ¿no? Que se trata de un imperfecto. Si no se pronuncia, es un presente. Ok, merci Ujú, beaucoup, profesor. ujú, de verdad. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Ok, bueno, entonces vamos a ver si para mañana ya hicieron el ejercicio que les puse en Classroom de la traducción de frases para poderlo corregir juntos mañana aquí a inicio de clase, por favor, y dar por cerrado la parte del imperfecto. Bien, porque tenemos que empezar ya la parte de hoy, vamos a empezar el passé composé, y es un tema que por experiencia a veces toma mucho tiempo, ¿no? Entonces, para dedicarnos bastante bien a este tiempo compuesto, ¿m? Hasta el momento del pasado vamos viendo dos tiempos, ¿no? El primero ha sido el imperfecto y el segundo va a ser el passé composé. Ujú. Ya luego en B1, si no me equivoco, se ve el plus que parfait y los demás tiempos, ¿no? El passé simple, que es más literario, que o sea, casi nadie lo dice, ¿no? Pero es bueno saberlo. Y ahora en A2 vamos a ver el passé composé, vamos a ver luego temas como el futuro, ¿ok? Hay otros temas más que vamos a ir viendo por parte de tiempos verbales y modos también, pero lo importante es que cada tema que veamos lo intenten asimilar de la mejor forma, ¿no? Para que ya lo tengan ahí. Les recuerdo que en A1 nos habíamos un poco adelantado con el temario en realidad. Habíamos visto le passé récent et le futur proche. ¿Mm? ¿Vous vous souvenez? ¿Se acuerdan que los vimos? Oui, ¿No? oui. Le passé récent que se formaba con el verbo venir, ¿no? Je viens de manger, ¿no? Yo acabo de comer, ¿no? Je viens de. Y el futur proche, ¿con qué se formaba? Con el verbo aller, conjugado al presente. Exacto. Très bien, ¿no? Je vais manger, voy a comer. Je vais sortir avec mes amis, voy a salir con mis amigos. Je vais aller au restaurant, voy a ir al restaurante, ¿no? Este es el futuro proche, ¿no? Y esto, en realidad, se los hago acuerdo ahora porque lo han cambiado y ahora se ve en A2, pero nosotros ya los vimos en A1, así que ya no nos vamos a quedar ahí a dedicarle una clase porque ya lo vimos, ¿ok? Solo que cuando sea el momento, revisen siempre sus diapositivas, por favor, ¿ok? Tienen todas las informaciones, todos los ejercicios. Bien, entonces vamos a pasar hoy a introducir un nuevo tema. Okay, vamos solo a introducirlo porque vamos a necesitar más de una clase para explicarlo bien. Y es le passé composé, el pasado compuesto. Okay. El tiempo que hemos visto las clases anteriores, que era el imperfecto, es un tiempo pasado no compuesto, no simple, ¿no? Porque solamente hay que tomar el verbo y conjugarlo, poner las terminaciones. ¿Esto por qué se llama passé composé? Porque es un tiempo compuesto por más de un elemento, el verbo y un auxiliar, ¿no? Por ejemplo, en la imagen vemos, oui, j'ai dîné, que quiere decir, sí, ya he cenado. ¿Mm? Es lo mismo como el pretérito perfecto del español, ¿no? Atención, pretérito perfecto del español, ¿cómo se forma? A ver quién se acuerda del colegio. Nadie, persona. A ver, el pretérito perfecto de nuestro querido idioma español
se forma, a ver, tengo un chat, no sé si es la... Ah, Héctor, ya te explico, ya te explico. El pretérito perfecto del español es el tiempo que formamos con el auxiliar haber y el participio pasado, ¿no? Por ejemplo, para decir ya he comido, ¿no? Yo he comido, ¿no? Yo he bailado, yo he visto, ¿no? Ese es el pretérito perfecto del español, ¿no? Que nosotros utilizamos bastante y algunos ni siquiera lo utilizamos en realidad. Por algunos países ya dicen la forma diferente, ¿no? Comí, fui, hice, ¿no? Más no utilizan mucho el pretérito perfecto. Pero dependiendo del uso que le dé cada país a este pretérito perfecto, ese tiempo existe, ¿no? Esa forma de expresarse existe en español. Y es muy similar a cómo funciona le passé composé en francés. ¿Mm? ¿Por qué? Porque este también se va a formar con un auxiliar y el participio pasado. ¿Mm? Lo que pasa es que en francés, siendo francés, vamos a tener algo un poco más complicado para poderlo crear, ¿no? Ya luego vamos a ver estas particularidades. Por el momento, veamos, ¿no? ¿Para qué lo utilizamos? ¿No? El passé composé se utiliza para hablar de una acción pasada que sucedió en un tiempo corto y preciso. O sea, es muy distinto al imperfecto, porque yo el imperfecto, ¿para qué lo utilizaba? ¿Mm? ¿Qué cosa hacía con el imperfecto? Algo que pasó en el Ujú. pasado, pero no en un tiempo, o sea, no tienes el tiempo específico. O sea, a lo Exacto, mejor cuando eras niño, pero no dices la edad. exacto, ¿no? ¿Y qué otra particularidad tenía el imperfecto? Que esa acción muchas veces era una acción repetitiva, ¿no? Era una acción que yo podía describir en que sucedió más de una vez en el pasado, ¿no? Es por eso que es el tiempo predilecto para hablar de cosas, de recuerdos, ¿no? De recuerdos o describir acciones que uno hacía cuando era niño, ¿no? J'allais à l'école, iba a la escuela. ¿Mm? J'allais au parc, iba al parque, ¿ok? Je jouais beaucoup, jugaba mucho, ¿no? Entonces, todas estas acciones que podemos describir con el imperfecto son porque sucedían en el pasado, sí, pero no especificamos en qué tiempo, no especificamos ni inicio ni fin, ni tampoco, eh, y perdón, y son acciones repetitivas en el pasado. Entonces, por eso utilizamos el imperfecto. Mientras que para acciones pasadas que sucedieron en un tiempo corto y preciso y que puedo usualmente identificar y que además la acción de por sí es corta, no nos toma un cierto tiempo de repetición ni nada, para esas acciones vamos a utilizar el passé composé. Como por ejemplo, ¿quién me ayuda a la lectura de este recuadro? Moi. Carla, vas-y. Hier, nous avons regardé la télé, puis nous sommes allés au restaurant. Très bien. Hier, nous avons regardé la télé, puis nous sommes allés au restaurant. Ayer hemos visto la tele, después hemos ido al restaurante. ¿Son acciones pasadas? Sí. Especificadas más aún porque tenemos aquí la palabra ayer, ¿no? Ayer. ¿Y qué más? Son acciones cortas, ¿no? Porque mirar la televisión es una acción que inicia y termina. No es que miramos todo el tiempo televisión, ¿no? Ir al restaurante también es una acción que inicia y termina, porque no es que vamos a ir eternamente al restaurante, ¿no? Va a llegar un momento en el que vamos a llegar a ese restaurante. Entonces, son acciones que suceden en tiempo corto y preciso en el pasado. Para eso vamos a utilizar el passé composé. Pero vamos a ver bien cómo se va a ir formando. Ayúdenme a leer esta frase, por favor. Moi, Vas-y. elle a acheté une maison déjà construite. Déjà construite. Déjà construite. Oui. ¿No? Elle a acheté une maison déjà construite, ¿no? Veut dire, ella ha comprado una casa ya construida. Esto pone en evidencia, esta frase pone en evidencia uno de los dos elementos del passé composé, ¿no? El participio pasado. El participio pasado puede funcionar también como adjetivo.
Ujú. En este caso, vemos el participio pasado construit, ¿no? Que está aquí en función de adjetivo en esta frase, para indicar que tal casa, ¿no? Que tal casa que esta persona compró ya, ya estaba construida. Bien, pero vamos a ir viendo algunas particularidades. Disculpen, ¿me dan solo un segundo? Oui. Ok, excusez-moi. Aquí estoy. Ok, bien. Entonces, vamos a ver ahora la parte de la parte siguiente, ¿no? De diapositiva que vemos de la parte de la formación. Aquí tenemos que la formación puede suceder con dos participios, el participio avoir y el participio être. ¿Mm? Y lo que tenemos que tener en cuenta es que hay algunos verbos que van a llamar al participio avoir y otros verbos que van a llamar al participio être al momento de ser utilizados, ¿no? Entonces aquí eso es lo que vamos a tener en cuenta y vamos a intentar comprender bastante bien a partir de mañana a través de los ejercicios. ¿Bien? Pero hay que ver bien, ¿no? Porque hay algunas particularidades, como por ejemplo, con avoir, el participio pasado, que ya luego vamos a ver qué cosa es y cómo se forma, no se acuerda nunca con género o número. Mientras que con être, el participio pasado, se va a acordar en género o número. Pero para su tranquilidad y para hacerla más fácil, ya les digo que los verbos mayoritarios, que son los que no se van a acordar con género o número, siempre van a llamar la mayoría al verbo, al auxiliar avoir. Los verbos, los participios pasados que llaman a être son pocos y son muy contados. Así que no, por ese punto de vista creo que lo van a tener un poco más fácil. ¿Bien? Ok. ¿Alguna pregunta? No. ¿No? Bien. Ayúdenme entonces a leer estas frases. Moi, Fátima. Vas-y. Elle est allée à l'école. Il est allé à l'école. Ils sont allés à l'école. Ok, très bien. ¿Y alguien más para la segunda parte de al lado? Moi, Ujú. elle a mangé une pizza. Il a mangé une pizza. Ok, très bien. ¿No? Entonces vemos ahí el uso de ambos participios, ¿no? Perdón, ambos auxiliares, ¿no? Être para la parte de la izquierda, avoir para la parte de la derecha. ¿Bien? El día de mañana vamos a ir haciendo más ejercicios y más explicación con esta parte, para que intentar obviamente ver bien todo este tipo de complicaciones que pueden surgir e intentar sobre todo tener en cuenta, ¿no? La formación, ¿no? Que es lo importante. Bien, vamos a continuar entonces. Acá tenía un pequeño video y un pequeño diálogo, pero creo que ya ahora por el tiempo mejor lo vemos mañana con mucha más tranquilidad. Bien, entonces, ¿alguna duda, pregunta que me quieren hacer antes de terminar la clase? Profesor, yo tengo una pregunta, pero no es el tema. Sí, dime. Vi una película, bueno, vi La Bella y la Bestia en francés y me di cuenta que cuando Bella llama a su papá, pues le dice papá, o sea, ¿está bien? Sí, claro. Ok, porque yo sí, o sea, le decía papá, entonces dije, ¿qué no es père? No, Entonces, es que el confusión. PEA es nuestro padre, ¿no? O sea, es la palabra padre. O sea, también nosotros no llamamos así padre o madre a nuestros, ¿no? A nuestros padres, ¿no? Entonces, también en francés hay una variación, ¿no? Mère, la variación es maman. Père, la variación es papá. ¿Mm? Entonces, sí. Entonces, en contexto más familiar, la encontramos así, ¿no? Encontramos estas palabras. Ok, merci beaucoup, profesor. De rien. ¿Alguien más? ¿No? ¿Ninguna otra duda, sugerencia, comentario de algo que hayan visto?
Ah, sí. Yo Te escucho. le pasé con posé, Ujú. vendría siendo como un poco el has been y eso en inglés. En forma es parecido. En forma Ok, es parecido, pero el significado me parece que es distinto. Así que, ok, digamos, pues la parte de la formación sí. ok, bueno. ¿Ok? Merci. Ujú. Pero yo siempre les aconsejo, a ver, no está nada mal comparar idiomas, pero es mejor comparar idiomas que sean de la misma familia, ¿no? Porque el inglés es de otra familia, ¿no? Es otro Claro. idioma que tiene que ver con otra Esa raíz, ¿no? forma. Evolución distinta, ¿no? De repente, si comparas el francés con el italiano o con el mismo español, podrías encontrar muchas más similitudes y formas más fáciles, ¿no? De asociar los idiomas que con idiomas que son completamente de otra familia, ¿no? Pero está bien que se encuentren estas dudas, ¿no? De hecho, si tienen dudas, yo siempre les voy a intentar ayudar. Oui, merci. ¿Sí? Ujú, de bien. Bien, entonces, nos quedamos aquí el día de hoy. Mañana nos espera una clase bastante llena, así que por favor eviten faltar, sobre todo para poder participar durante la clase. Y cualquier duda que surja, me dicen, ¿ok? Entonces, nos vemos mañana. Oui. À Merci, demain. Au professeur. revoir. Demain. À Sí, au demain. revoir.